Veamos ahora cómo será la estructura de Lewis para el Cl2O. Vamos a resolver este ejercicio aplicando primero la forma práctica o sencilla por simple inspección y la segunda forma aplicando propiedades que, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, nos permitirán determinar la estructura de Lewis para cualquier tipo de compuesto químico. Entonces comenzaremos determinando la cantidad de electrones de valencia que tiene cada elemento químico. Sabemos que los electrones de valencia vienen a ser los electrones del máximo nivel de energía del elemento, y estos electrones de valencia son los que forman los enlaces químicos. Por lo tanto, nuestro primer paso va a ser determinar la configuración electrónica del cloro y el oxígeno para así determinar estos electrones de valencia. Para desarrollar entonces la configuración electrónica, nos valdremos de un esquema conocido como el diagrama de Moller o la representación de Moller, que es la distribución de los electrones en la nube electrónica. Entonces comenzaremos con el primer elemento, que en este caso es el cloro. Si nos vamos a la tabla periódica y ubicamos al cloro, podemos determinar que este elemento químico tiene número atómico 17, es decir, que tiene 17 protones en su núcleo y a su vez 17 electrones girando alrededor de él. Por lo tanto, debemos desarrollar la configuración electrónica del cloro hasta llegar a 17 electrones. Entonces comenzaremos con la primera flecha, que nos indica que la configuración del cloro empezará con 1s2, continuaremos con 2s2, luego viene 2p6, a continuación tendremos 3s2 y finalmente 3p5, que con esto, como vemos, el cloro completa sus 17 electrones de valencia. Si analizamos la distribución electrónica, veremos que el máximo nivel de energía del cloro es el tercero, y como vemos en el tercer nivel de energía, el cloro tiene 7 electrones, 2 en el S y 5 en el P. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el cloro tiene 7 electrones de valencia, es decir, 7 electrones que pueden formar los enlaces químicos. Otra forma de determinar también el número de electrones de valencia, es decir, el número de electrones en su máximo nivel, es utilizando la tabla periódica. Si ubicamos al cloro, que como vimos tiene número atómico 17, y determinamos a qué grupo pertenece, podemos ver que el cloro pertenece al grupo 7A, es decir, al grupo de los halógenos. Entonces podemos decir que el cloro, al ser un elemento representativo porque pertenece al grupo A, tiene la cantidad de electrones de valencia que indique su grupo al cual pertenece. En este caso, como pertenece al 7A, podemos decir entonces que el cloro tiene 7 electrones de valencia. De la misma manera que hemos confeccionado la configuración electrónica del cloro para determinar la cantidad de electrones de valencia que tenía, haremos lo mismo con el otro elemento químico, que en esta oportunidad es el oxígeno. De la misma forma, nos vamos a la tabla periódica para determinar el número atómico del oxígeno y ver hasta cuándo deberemos hacer su configuración electrónica. Buscando el oxígeno, podemos observar que este se encuentra al lado derecho de la tabla periódica y tiene como número atómico 8. Es decir, el oxígeno tiene 8 protones dentro del núcleo, que a su vez indica que tiene 8 electrones girando alrededor de él. Por lo tanto, su configuración electrónica debemos desarrollarla hasta tener 8 electrones. Entonces comenzamos igualmente que el cloro con 1s2, luego tendremos 2s2 y finalmente 2p4, que con este el oxígeno completa sus 8 electrones de valencia. Si analizamos igual que el cloro, el máximo nivel de energía del oxígeno es el segundo, y en el segundo nivel de energía el cloro tiene 6 electrones, es decir, el cloro tiene 6 electrones de valencia, 2 del S y 4 del P. Al igual que en el caso del cloro, también podemos determinar directamente los electrones de valencia que tiene el oxígeno. Para esto basta ubicar al oxígeno y ver a qué grupo pertenece. Si ubicamos al elemento oxígeno, que tiene número atómico 8, y subimos en forma vertical hacia la parte superior, podremos observar que este elemento químico pertenece al grupo 6A. Al ser A, pertenece a los elementos representativos, por lo tanto el oxígeno podemos decir que tiene 6 electrones de valencia o 6 electrones en su máximo nivel de energía.
Por lo tanto, una vez definido que el cloro tiene 7 electrones de valencia y el oxígeno 6 electrones de valencia, podemos desarrollar la estructura de Lewis para cada elemento independientemente. Para ello, colocamos el símbolo del elemento químico y alrededor de él, por medio de puntos, podemos determinar la cantidad de electrones de valencia que tienen. Es decir, en el caso del cloro, por ejemplo, su símbolo Cl y sus electrones de valencia, los 7 que tienen alrededor del marcados por medio de puntos cruces o asteriscos. Entonces tenemos un electrón de valencia, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. De la misma forma en el caso del oxígeno, cuyo símbolo O, y alrededor de él por medio de puntos colocaremos sus 6 electrones de valencia. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del oxígeno. Notemos aquí que ni el cloro ni el oxígeno son estables porque no llegan a cumplir la regla del octeto, es decir, ni el cloro ni el oxígeno en forma independiente tienen 8 electrones en su máximo nivel de energía. El cloro tiene solamente 7, es decir, le falta un electrón de valencia para ser totalmente estable, y en el caso del oxígeno le faltarían 2 porque tiene 6 electrones de valencia, y para el octeto le faltarían esos 2 electrones necesarios para su estabilidad. Entonces el cloro y el oxígeno van a tratar de juntarse, compartir, ceder o regalar electrones de tal manera que en algún momento lleguen a tener esos 8 electrones que les falta para la estabilidad de estos compuestos químicos. Veamos algunas formas diferentes que podrían unir el cloro con el oxígeno. La primera posible estructura de Lewis se podría dar en el caso de que uno de los cloros se uniera al otro cloro formando un enlace químico entre ellos y dejando de lado al oxígeno. Analicemos esta estructura. Si bien es cierto, en este tipo de enlace ambos cloros se encuentran beneficiados porque llegan a cumplir la regla del octeto, el cloro del lado izquierdo con los 7 electrones de valencia que tienen más el que está compartiendo con el cloro del lado derecho, y de la misma manera el cloro del lado derecho con sus 7 electrones de valencia más el que está compartiendo con el cloro del lado izquierdo. En el caso del oxígeno, al no formar ningún tipo de enlace químico y no compartir electrones con ninguno de los cloros, solamente tiene 6 electrones en su máximo nivel de energía, por lo que este elemento químico no sería estable. Como conclusión, si 2 elementos químicos son estables y el tercer elemento no lo es, toda la molécula queda totalmente descartada. Veamos una segunda posibilidad de enlace. Podría darse el caso de que el cloro formara un doble enlace con el oxígeno y a su vez formara un enlace simple con el cloro del lado derecho. Analicemos esta distribución. En el caso de los electrones que están formando enlace van a pertenecer a ambos elementos químicos. Veamos qué sucede con el cloro del lado izquierdo. Si analizamos la estructura del cloro, ya no podría ser estable porque en este caso al compartir electrones con el oxígeno ya tendría 2, 4, 6, 8, 9 electrones de valencia, lo que de ninguna manera le daría la estabilidad. En el caso del oxígeno tampoco podría ser estable porque no tendría los 8 electrones que necesita para esta estabilidad. Ahora el oxígeno tendría 2, 4, 6 electrones que le corresponden, 7 por el enlace que forma con el cloro del lado derecho, 8 y 9 con los 2 que está compartiendo con el cloro del lado izquierdo. Por lo tanto, el oxígeno tampoco sería estable. Y en el caso del segundo cloro, este sí sería totalmente estable porque ya tendría los 8 electrones de valencia que necesita para cumplir la regla del octeto, los 7 que le corresponden por la configuración electrónica de su máximo nivel de energía y el octavo que está compartiendo con el oxígeno. Al ser solamente uno de los cloros estable y el otro cloro con el oxígeno no ser nada estables en su configuración, esta estructura de Lewis queda totalmente descartada. Veamos un tercer caso. Podría darse el caso en que uno de los cloros comparta un electrón con el oxígeno, es decir, forme un enlace químico con el oxígeno y a su vez forme otro enlace químico con el otro cloro. Veamos qué sucede en este caso. Al cloro del lado izquierdo, como vemos, le conviene este tipo de compartición porque ahora sí tendría los 8 electrones de valencia que necesita para su estabilidad, los 7 que le corresponden más el que está compartiendo con el oxígeno. En el caso del oxígeno,
A este elemento químico también le favorece este tipo de compartición, ya que también llegaría a tener 8 electrones en su máximo nivel de energía, los 6 que le corresponden por electrones de valencia, más los 2 que está compartiendo con cada uno de los cloros tendría los 8. Y finalmente, el cloro del lado derecho también sería totalmente estable, porque también tendría los 7 electrones que le corresponden por la configuración electrónica, más el octavo que está compartiendo con el oxígeno. Esta entonces será la estructura de Lewis para el Cl2, donde cada uno de los elementos químicos cumple con la regla del octeto. Esta estructura de Lewis también se puede determinar por medio de líneas rectas que nos indican un par de electrones, sean electrones enlazantes o electrones no enlazantes, de la siguiente manera. Aquí tenemos la estructura del Cl2 octro en forma de líneas, donde cada línea que está bordeando al elemento químico es un par de electrones no enlazantes, es decir, un par de electrones libres que no forman ningún tipo de enlace, mientras que las líneas que unen dos elementos químicos sean iguales o diferentes vienen a ser las líneas que nos indican un par de electrones enlazantes, es decir, aquellos que forman un enlace químico. En este caso tenemos 2, 4 electrones enlazantes y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 electrones no enlazantes. Hemos desarrollado nuestra estructura de una forma práctica simple y sencilla, es decir, por simple inspección. Veamos ahora cómo resolver esta estructura de Lewis aplicando propiedades. Nuestro primer paso entonces va a ser determinar los electrones de valencia que tiene nuestra molécula. Sabemos que para determinar la cantidad total de electrones de valencia que hay en la molécula, lo que debemos hacer es multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones de valencia de dicho elemento y luego sumar estas cantidades. Es decir, en este caso, como existen dos átomos de cloro, vamos a multiplicar estos dos átomos de cloro por la cantidad de electrones de valencia de cada uno de estos átomos. Sabemos que el cloro tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto multiplicamos 2 por 7 electrones de cada átomo de cloro. Y a este resultado le vamos a sumar la cantidad de átomos de oxígeno, que como vemos es 1, multiplicado por la cantidad de electrones que tiene este átomo de oxígeno. En el caso del oxígeno, como hemos visto anteriormente, solamente tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, multiplicando tendremos 14 más 6, que en toda la molécula hay 20 electrones de valencia. Ahora calculemos la cantidad de electrones necesarios para la estabilidad de los elementos químicos. De la misma manera, en este caso vamos a multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones que necesitan estos elementos para ser estables. Es decir, en el caso del cloro, como tenemos dos átomos de cloro, vamos a multiplicar estos átomos de cloro por la cantidad de electrones que necesita cada cloro para ser estable. Sabemos que cada átomo de cloro necesita 8 electrones para llegar a la regla del octeto, por lo tanto multiplicamos los dos átomos de cloro por los 8 electrones que necesita cada cloro para ser estable. Y a este resultado le sumamos la cantidad de oxígenos, que es 1 por la cantidad de electrones que necesita cada oxígeno, en este caso un solo oxígeno, para ser totalmente estable. Sabemos que el oxígeno también necesita los 8 electrones para llegar a la regla del octeto, por lo tanto multiplicamos 1 por 8 electrones que necesita el oxígeno para su estabilidad. Multiplicando y sumando tendremos 2 por 8, 16 más 8, 24 electrones necesarios para que todo el compuesto químico sea estable. Con estos datos ya podemos determinar entonces la cantidad de electrones enlazantes en la molécula, es decir, la cantidad de electrones que forman enlaces químicos. Para determinar la cantidad de electrones enlazantes, lo único que debemos hacer entonces es restar la cantidad de electrones necesarios menos la cantidad de electrones de valencia en la molécula. Es decir, tenemos que restar los 24 electrones necesarios para la estabilidad menos los 20 electrones de valencia que tenemos en la molécula. Restando tendremos entonces que en nuestra estructura hay 4 electrones enlazantes. Si vemos el gráfico del lado derecho, estos vendrían a ser los electrones enlazantes. Finalmente tendríamos que desarrollar la cantidad de electrones no enlazantes. Debemos restar la cantidad de electrones que tenemos de valencia en toda la estructura menos los electrones enlazantes en la misma. Es decir, tenemos que restar los 20 electrones que tenemos de valencia en toda la estructura menos los 4 electrones enlazantes. Es decir, entonces que en toda la estructura tenemos 16 electrones no enlazantes.
Estos electrones no enlazantes serán los que se encuentren alrededor del elemento químico, pero que no se encuentren entre dos elementos químicos diferentes, es decir, los que tenemos en esta estructura. Conociendo estos datos podemos determinar entonces la estructura de Lewis para el Cl2 de una manera teórica. Colocamos entonces el átomo de oxígeno como átomo central y los cloros lateralmente al costado de él. Esta es la forma simétrica de distribuir el Cl2. Ahora bien, nos dicen que existen 4 electrones enlazantes. Estos electrones enlazantes tienen que ser distribuidos por cada uno de los átomos de la estructura. Es decir que el cloro del lado izquierdo forma un enlace químico con un electrón del oxígeno. Ya tenemos 2 electrones enlazantes. Y de la misma manera el cloro del lado derecho forma un enlace con un electrón del oxígeno central. Tenemos entonces los 4 electrones enlazantes. Ahora bien, también dicen que tenemos 16 electrones no enlazantes. Como el cloro tiene 7 electrones de valencia, entonces los electrones no enlazantes serán 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con esto el cloro completa sus 7 electrones de valencia. Sigamos entonces. 7, 8, 9, 10. Con este el oxígeno completa sus 6 electrones de valencia. Tenemos entonces 11, 12, 13, 14, 15 y finalmente 16 electrones no enlazantes. Como vemos, en este caso la estructura del Cl2O es estable debido a que cada cloro cumple con la regla del octeto de la misma forma que el oxígeno central. Esta será entonces la estructura de Lewis de una forma teórica. Adicionalmente a esto también podemos determinar qué tipo de enlace forman el oxígeno con cada uno de los cloros que tenemos en la molécula. Para ello podremos determinarlo haciendo uso de nuestra tabla de electronegatividades. Si buscamos el elemento químico cloro y determinamos su electronegatividad, que es 3, y de la misma forma buscamos al oxígeno y obtenemos su electronegatividad, que es 3.5, y restamos estas cantidades, es decir, restamos 3.5 que es la electronegatividad del oxígeno menos 3 que es la electronegatividad del cloro, obtendremos como resultado 0.5, que como sabemos es menor de 1.7. Por lo tanto podemos decir que el enlace entre el cloro y el oxígeno es un enlace covalente. Ahora veamos si se trata de un enlace covalente normal o un enlace covalente dativo. Si vemos en la estructura, tanto el cloro como el oxígeno, cada uno de ellos está aportando un electrón para que se forme el enlace químico. Por lo tanto, podemos decir que cuando hay aporte de electrones por ambos elementos se trata de un enlace covalente normal. Finalmente nos falta determinar si se trata de un enlace apolar o polar. Para ello, si observamos la molécula, podemos ver que el enlace químico se forma entre dos átomos diferentes, es decir, cloro con el oxígeno. Entonces, como conclusión podemos decir que el enlace covalente normal es polar, debido a que se trata de átomos diferentes. Hemos visto la estructura de Lewis del Cl2 de dos maneras diferentes, una forma práctica y sencilla por simple inspección y la otra aplicando propiedades que nos permitirán determinar la estructura de Lewis para cualquier compuesto en el futuro.